Bienvenidos a La Voz del Enigma. Este contenido ha sido adaptado y narrado por La Voz del Enigma con fines informativos y de divulgación. Cuando corresponde, se respetan y reconocen los derechos de los autores originales. Gracias por su atención. No olviden darle like y suscribirse para que este conocimiento continúe llegando a más personas. El libro Pimandero Poimandres, parte del Corpus Hermeticum, se atribuye a Hermes Trismegisto y se traduce como pastor de hombres, aunque su origen etimológico probablemente proviene del egipcio Peimenterre, significando conocimiento de Ra, el dios solar. Escrito hacia finales del siglo II, se presenta como un texto que contiene verdades sobre Dios y la naturaleza, esencial para alcanzar la filosofía, la piedad y la religión. La narración comienza con un personaje que, al meditar, es visitado por una figura divina que se identifica como Poimandres, el nous, intelecto, de la soberaneidad absoluta. Este revela una visión cósmica donde la luz y la oscuridad se enfrentan, generando elementos como el fuego, el aire, la tierra y el agua. El verbo, palabra divina, emerge de la luz, uniendo a la naturaleza y dando origen a la vida. Según la historia, el hombre, dotado de la forma de Dios, se une a la naturaleza, creando una dualidad entre su cuerpo mortal y su esencia inmortal. La unión genera 7 seres andróginos, representando las fuerzas cósmicas. Al final del ciclo, Dios separa a los seres, convirtiendo a los andróginos en sexos opuestos, marcando el inicio de la diversidad en la creación. El texto combina filosofía, teología y cosmogonía, usando imágenes simbólicas para explicar el origen del universo y la relación entre lo divino y lo material. La traducción y el análisis del texto enfrentan desafíos por su lenguaje alegórico y su fusión de ideas griegas, egipcias y judías. Dios ordena a sus criaturas que se multipliquen, reconociendo que la muerte surge del deseo y que la inmortalidad depende del autoconocimiento. La providencia establece la generación, pero quienes priorizan el cuerpo quedan atrapados en la oscuridad, sufriendo la muerte. El que se reconoce como inmortal alcanza el bien supremo, mientras los ignorantes pierden esa cualidad. La fuente del cuerpo es la oscuridad, y el alma que se identifica con la luz y la vida vuelve a nacer, acercándose a Dios. Nous, el intelecto, guía a quienes siguen la ley divina, permitiéndoles conocer a Dios mediante el amor y la oración. A los malos, Nous los abandona, dejando que el espíritu vengador los castigue con fuego y deseo insaciable. El ascenso del alma comienza con la disolución del cuerpo, liberando los sentidos y ascendiendo a través de esferas, abandonando pasiones y vicios. En la naturaleza ogdoádica, el alma se une a las potencias y entra en Dios, convirtiéndose en parte de él. Poimandres enseña que el conocimiento permite la salvación del género humano, exhortando a los hombres a abandonar la ignorancia y la embriaguez. A quienes escuchan, les enseña la doctrina, alimentándolos con sabiduría y ambrosía. Los que se arrepienten siguen al guía, mientras otros siguen el camino de la muerte. El alma del narrador se transforma, recibiendo el verbo de la soberaneidad absoluta, llenándose de poder divino. En un diálogo filosófico, se discute que el cosmos, al moverse, requiere un lugar incorpóreo y divino para su movimiento. Este lugar, al ser opuesto al cuerpo, es identificado con lo divino, incluso con Dios mismo, que trasciende la esencia y el pensamiento. La naturaleza de Dios se describe como el primer objeto del pensamiento, aunque él no sea pensado por sí mismo. El texto explora la relación entre movimiento y reposo, argumentando que todo cuerpo en movimiento lo hace en un equilibrio con la inmovilidad, usando como ejemplo las constelaciones que giran alrededor del mismo centro sin desviarse. Se menciona que el agua arrastrada por un nadador no lo mueve, sino que su resistencia le brinda estabilidad, lo que revela que el movimiento proviene de causas internas, como el alma o el soplo vital, no de fuerzas externas. Se aborda la noción de que el vacío no existe, ya que incluso objetos aparentemente huecos están llenos de aire y elementos, lo que contradice la idea de vacío. El diálogo define al lugar donde se mueve el universo como un incorporal, un intelecto inmutable que contiene a todos los seres. Dios se describe como la causa última de la existencia, no como el bien en sí, sino como el origen del bien, que no puede ser separado de él. Se afirma que solo Dios es verdaderamente bueno, ya que otros seres, al tener cuerpo y alma, no pueden contener la naturaleza del bien. La creación del cosmos se presenta como un proceso de separación de elementos. El agua, el aliento y la luz emergen del caos, formando el cielo en 7 círculos y los astros.
Los dioses, al dividir la naturaleza germinal, generan la diversidad de seres, incluyendo animales, plantas y humanos, cuya función es conocer las obras divinas y multiplicarse. Finalmente, se menciona un castigo espiritual para quienes mueren sin hijos, ya que su alma se encarna en un ser que no tiene naturaleza humana, lo cual es condenado por el sol. Esto subraya la importancia de la procreación en la filosofía presentada. El texto habla de la creación del mundo por el demiurgo, no con manos, sino con la palabra, y lo describe como una entidad única, eterna e incorpórea, que da origen a todas las cosas. La naturaleza, en este contexto, es una manifestación de lo divino, y el cosmos es una combinación cósmica transformada por ella. El hombre, como ser dotado de razón, tiene la capacidad de contemplar la obra de Dios y aprender a conocerlo, pero el intelecto no se le da a todos, sino como un premio que debe ganarse. La crátera, simbolizada como un recipiente del intelecto, es el medio por el cual quienes lo buscan pueden alcanzar el conocimiento y convertirse en hombres perfectos. Quienes rechazan este don, en cambio, se quedan atrapados en pasiones y placeres corporales, sin comprender su propósito. La mónada, principio y raíz de todas las cosas, existe en todo, pero no es divisible ni imperfecta, a diferencia de lo que engendra. El bien, invisible y eterno, no tiene forma ni figura, y solo quienes lo buscan con el corazón pueden alcanzarlo, aunque el camino sea difícil. La elección entre lo mortal y lo divino define al hombre, quienes eligen lo divino se elevan hacia el uno, mientras que los otros quedan como procesiones sin dirección. El conocimiento del bien comienza para nosotros, pero no para el mismo, que es sin comienzo ni fin. El texto concluye con una invitación a contemplar la imagen de Dios, no con los ojos, sino con el corazón, y a buscar su manifestación en el orden del universo, desde el sol hasta el curso de la luna. Solo quienes buscan con humildad y esfuerzo pueden alcanzar la luz de lo inaparente, que se revela a través de todo, pero no se muestra jamás como imagen sensible. El texto reflexiona sobre la existencia de un creador omnipotente que ordena el universo, desde el movimiento del sol hasta la precisión de los órganos humanos. Plantea preguntas retóricas: ¿quién guía a los astros? ¿Quién moldea el cuerpo humano? La respuesta apunta a un ser divino que, al igual que un artesano, diseña cada detalle con perfección. Se destaca la armonía del cosmos, donde todo tiene lugar y medida, y se cuestiona cómo algo tan ordenado podría surgir sin un creador. La creación humana se analiza como un ejemplo de complejidad, desde los ojos hasta los huesos, cada parte refleja una intención divina. El texto afirma que el bien no existe en el mundo material, ya que está lleno de sufrimiento y pasiones, sino solo en Dios, quien es la esencia del bien absoluto. Se critica la ignorancia de quienes atribuyen al azar lo que requiere un creador, y se subraya que el universo, al ser la totalidad del mal, contrasta con la perfección divina. Finalmente, se concluye que el conocimiento del bien solo es posible a través de Dios, ya que en el mundo físico todo está teñido de imperfección. El texto explora la relación entre lo bello, lo bueno y la divinidad, afirmando que ambos son aspectos inseparables de Dios, imposibles de comprender a través de los sentidos. Hermes Trismegistos compara las cosas visibles con sombras ilusorias, mientras que la esencia de lo bello y el bien solo puede ser aprendida por el intelecto y el corazón. Asclepio, el interlocutor, es invitado a concebir a Dios como la fuente de toda belleza y bondad, que no pueden ser comunicadas a los seres humanos por su naturaleza incomunicable. La ignorancia sobre Dios se presenta como el mayor mal, ya que sumerge al alma en la corrupción y le impide alcanzar la verdad. El autor advierte a los humanos sobre la embriaguez de la ignorancia, exhortándolos a buscar el conocimiento y a elevar la mirada del corazón hacia lo divino. La materia, al no estar formada en un cuerpo, vive en desorden, pero el cosmos y el hombre, creados por Dios, poseen una inmortalidad garantizada. El hombre, hecho a imagen del cosmos, posee el intelecto y está unido al segundo Dios por un lazo de simpatía, recibiendo su inteligencia del primer Dios. La muerte no es aniquilación, sino disolución del cuerpo terrenal, que retorna a su forma inmortal. La sensación y la intelección en los humanos no son distintas, sino complementarias. La intelección surge de la sensación y se expresa mediante el discurso. Durante los sueños, la intelección y la sensación se separan, pero en la vigilia, están unidas. El intelecto, sembrado por espíritus, puede dar a los conceptos buenos o contrarios según su origen. El texto concluye que lo bello y lo bueno solo existen en Dios, y que el hombre, al poseer intelecto,
tiene la capacidad de acercarse a esa verdad. El texto habla de la lucha entre lo divino y lo malo en el mundo, donde los actos impíos y destructivos son atribuidos a los demonios, mientras que las virtudes como la reverencia y la moderación son semillas de Dios. La reverencia se define como el conocimiento de Dios, y quienes lo poseen son vistos como locos por la mayoría, enfrentando burla y enemistad. Sin embargo, el que teme a Dios puede transformar males en bienes, al atribuir todo a su conocimiento. El hombre está unido a la sensación e intelección, pero solo algunos alcanzan la intelección verdadera, mientras otros, influenciados por el mal, reciben solo una semilla de intelección de los demonios. Dios crea a todos los seres a su imagen, pero su uso de la actividad los separa, algunos se corrompen, otros se purifican. El cosmos, como instrumento de Dios, genera y renueva la vida constantemente, moviendo a todos los seres con su aliento. El cosmos es llamado orden, cosmos, por su diversidad, continuidad y constancia en la generación de vida. A diferencia de los seres vivos, que reciben sensación e intelección de fuera, el cosmos las obtuvo de Dios desde su creación. Dios, a su vez, no carece de sensación ni intelección, sino que mueve a todos los seres constantemente. La fe es un acto de inteligencia, y quienes carecen de ella no comprenden la verdad. Solo quienes han sido guiados por el intelecto, tras la razón, alcanzan la visión divina, que ilumina y trasciende los sentidos. El bien, como principio eficiente, es la voluntad de Dios de que todo exista, y el cosmos, aunque padre de los seres, actúa solo bajo su voluntad. Finalmente, Tat expresa admiración por la visión del bien, que trasciende la luz del sol y conduce a un silencio divino, donde quien la contempla deja de percibir lo demás. Pero aún no están preparados para alcanzarla, pues requiere una fuerza que solo se obtiene al dejar atrás el cuerpo y la sensación. El texto explora la transformación del alma a través del conocimiento y la virtud, contrastando su ascenso a la divinidad con su caída en el vicio. El alma, al contemplar la belleza del bien, puede convertirse en espíritu y unirse al coro de los dioses, pero si permanece en la ignorancia, se degrada a formas inferiores, como reptiles o animales. La virtud se define como el conocimiento, que eleva al alma, mientras el vicio, la ignorancia, la sumerge en el sufrimiento y la esclavitud del cuerpo. El cosmos, aunque bello, no es bueno porque está hecho de materia y está sujeto al cambio. El hombre, por su parte, es doblemente malo, móvil y mortal. El alma humana, cuando actúa con rectitud, se transforma en intelecto y alcanza la inmortalidad, mientras la alma impía es castigada con tormentos internos y obligada a reencarnarse en un cuerpo humano. El intelecto, descrito como el espíritu del bien, es el puente entre los dioses y los hombres. Solo quienes lo poseen pueden acceder a la luz del conocimiento y vivir en armonía con el Padre. Las almas divinas, humanas y de los seres sin razón forman una jerarquía de comunión, donde los superiores velan por los inferiores. El cosmos, como la cabeza del universo, impulsa el movimiento de la materia, mientras el intelecto, al ser el más penetrante, usa el fuego como instrumento para crear. La ignorancia es el mayor castigo para el alma, que se consume en la inconsciencia, mientras la virtud la libera. El alma reverente, al separarse del cuerpo, se convierte en intelecto puro, mientras la impía sufre tormentos eternos. El texto concluye que el alma puede ascender a cuerpos superiores, pero no a inferiores, y que el intelecto, más divino que cualquier otra fuerza, une a los hombres con los dioses. El texto eleva al ser humano como una figura divina, capaz de elevarse incluso al cielo sin abandonar la tierra, destacando su poder único entre los vivientes terrestres y celestes. Se compara al hombre con los dioses, pero se afirma que su verdadero lugar está por encima de ellos, al ser un dios mortal mientras los dioses celestes son hombres inmortales. El cosmos y el hombre son presentados como la pareja fundamental que da existencia a todas las cosas, creadas por el Uno, una fuerza primordial. Se describe una jerarquía cósmica, Dios crea la eternidad, que a su vez genera el cosmos, el cual da lugar al tiempo y al devenir. Cada nivel tiene su esencia y energía, Dios encarna el bien, la belleza y la sabiduría, la eternidad, la identidad, el cosmos, el orden, el tiempo, el cambio, y el devenir, la vida y la muerte. La eternidad mantiene unido al cosmos, y todo existe gracias a la influencia constante de Dios, que no se limita a un solo acto creativo. El texto menciona la estructura del universo, con los 7 cielos ordenados eternamente,
la luna como instrumento de transformación terrestre y la tierra como base del mundo. Todos los seres, mortales e inmortales, están animados por el alma y en movimiento, siguiendo un orden inmutable. La idea central es que no puede haber múltiples creadores, ya que la unidad del cosmos exige un solo creador absoluto, quien es Dios. Se argumenta que Dios no solo crea la vida y la inmortalidad, sino que también el cambio, y que su actividad es inseparable de su esencia. La existencia de un solo alma, una sola vida y una sola materia respalda la unicidad de Dios. Finalmente, se concluye que Dios es el único creador de todo, y que su labor es hacer existir todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, lo cual define su naturaleza divina. La creación divina no tiene paralelo en el mundo sensible, ya que Dios actúa solo y sin placer, produciendo vida en todas las cosas sin necesidad de cooperadores. La vida es única y proviene de Dios, quien la encarna en el alma y el intelecto, mientras que la muerte no destruye, sino que rompe la unión entre cuerpo y espíritu. El cosmos, como imagen de la eternidad, refleja la uniformidad de Dios, quien no tiene una figura corpórea, pero revela todas las formas a través de los cuerpos, como una palabra o un relieve en una pintura. La vida de Dios se manifiesta al mover a todos los seres y darles existencia, y su poder es incalculable. Si el alma puede viajar instantáneamente a cualquier lugar, ¿qué no puede hacer Dios? Para comprenderlo, se debe elevar el espíritu más allá del cuerpo, tiempo y espacio, abarcando todas las formas de existencia, desde el fuego hasta la profundidad del mar. Quien se aferra al cuerpo y sus limitaciones, no puede conocer lo divino, ya que el vicio supremo es ignorar lo trascendente. Dios no es invisible, sino que se revela en cada ser, en cada acto de creación, y su esencia se encuentra en el intelecto, que se manifiesta al pensar. La naturaleza, como sustancia primordial, es la raíz de todas las manifestaciones, y el cosmos, como orden universal, sigue la voluntad divina. La salvación no depende de un agente externo, sino de la revelación interna del intelecto divino en el humano, un proceso que exige conocimiento, voluntad y esperanza. La filosofía hermética enseña que el alma, al liberarse del cuerpo, puede acceder a la verdad absoluta, y que el cosmos es un reflejo del orden divino. La unión entre macro y microcosmos, el alma como soplo vital que anima la creación, y la idea de que el hombre perfecto recibe la inteligencia a través del bautismo del intelecto, son pilares de esta doctrina. Finalmente, la revelación se detiene aquí, invitando al lector a continuar explorando con el mismo método. El texto explora la visión hermética del universo, donde el cosmos se compone de 9 esferas interconectadas, con la más elevada representando a la deidad suprema. La creación del mundo se atribuye al demiurgo, un ser divino que actúa como artesano del orden cósmico, mientras que el Dios absoluto permanece ajeno a la manifestación material. La naturaleza, en este contexto, no se limita al mundo físico, sino que se concibe como un alma que nace de una esencia anterior, integrando inteligencia, materia y cosmos. Se menciona la importancia del mito como vía de conocimiento, donde la maravilla y la perplejidad conducen al aprendiz a la sabiduría. El imán, símbolo de las fuerzas cósmicas, se relaciona con la gravedad y la dualidad que rige el universo. También se alude al sol como figura central, tanto en la tradición hermética como en la cábala hebrea, donde simboliza la luz divina y el equilibrio entre lo visible e invisible. El texto compara el hermetismo con el budismo, destacando temas como la alegría y la tristeza, y menciona analogías con la caverna de Platón, donde la iluminación espiritual supera la ignorancia. Finalmente, se subraya que la adoración verdadera no radica en rituales externos, sino en la gratitud y la acción de gracias, consideradas el mejor tributo a la divinidad. El texto explora la idea platónica de una belleza eterna e inmaterial, percibida como un relámpago de comprensión al final de un proceso de iniciación. Esta belleza, no sensible ni corporal, existe por sí misma, sin dependencia de otros seres. En el Taimeo, Platón describe al cosmos como una esfera perfecta, la figura más semejante a sí misma, que contiene a todos los seres vivos. La relación entre el hombre y el cosmos se presenta como una analogía. Ambos son imágenes de Dios, creados con elementos del universo. El texto menciona la distinción entre materia inmortal y materialidad eterna, interpretadas como términos contradictorios que podrían redefinirse como materia perenne y materialidad indefinida. La filosofía hermética describe al hombre como un demiurgo, capaz de imitar el orden divino, mientras que la providencia,
necesidad y fatalidad actúan como instrumentos del orden universal. Los astros, según esto veo, son agentes de la fatalidad, que impulsa el movimiento cíclico del mundo. La inteligencia humana, vista como un dios en miniatura, permite al hombre ascender espiritualmente, explorando el cosmos y acercándose al gran rey. Este proceso de conocimiento lleva al hombre a deificarse, recuperando su estado original como habitante del paraíso. La filosofía hermética también destaca la importancia de las artes y ciencias como medios para mantener el equilibrio terrestre, evitando que el mundo se privara de su perfección. Finalmente, el texto contrasta visiones gnósticas del demiurgo con la visión hermética, donde el hombre no solo imita al Creador, sino que también participa en el orden cósmico, guiado por la providencia y la necesidad. La ascensión espiritual se presenta como un combate contra el cuerpo, culminando en una unión con lo inteligible y una visión de la belleza ideal. La providencia y la fatalidad se explican a través del movimiento constante de los dioses en el cielo, donde los astros se mueven por necesidad eterna. El tiempo nació junto al universo, diseñado para desaparecer al mismo tiempo que él, imitando la eternidad del mundo ideal. El Sol, como centro del cosmos, mantiene el equilibrio del mundo con su luz, simbolizando la vida, el alma y la inmortalidad. En la filosofía platónica, el universo se regenera constantemente, alimentándose de su propia corrupción, mientras que las formas se reproducen sin interrupción. Los dioses encósmicos, como el demiúrgico o el inmutable, tienen potencias que se transmiten a sus daimones, criaturas que imitan sus nombres y cualidades. Alrededor de cada dios existe una multitud de daimones que se glorifican con sus mismos títulos, como Apolo o Zeus. En el gnosticismo, los eones son entidades divinas que actúan como modelos para el mundo material, y el fin supremo de los seres es convertirse en dioses. El texto menciona que el alma del universo se sostiene por el equilibrio entre el movimiento celestial y la necesidad divina, mientras que el tiempo refleja la eternidad en su estructura. La providencia, al planear el orden del cosmos, se manifiesta en la disposición de los astros, y la fatalidad actúa como fuerza inevitable que guía su trayectoria. La visión del Sol como corona del mundo subraya su rol como conductor del equilibrio universal.